Graham Young fue un joven británico nacido el 7 de septiembre de 1947 en Neasden, Londres. Su historia es una de las más perturbadoras en la criminología, ya que desde temprana edad mostró un comportamiento extraño e incluso peligroso. Su historia, que se desarrolla a lo largo de su niñez y adolescencia, está marcada por su fascinación por las sustancias venenosas, la experimentación y el poder que éstas le conferían sobre la vida y la muerte. Desde pequeño, Graham mostró comportamientos poco comunes que preocupaban a su familia. Vivía con su padre, su madre y su hermana. La relación con su madre fue especialmente complicada. Ella, quien se encargaba principalmente de su crianza, tenía problemas psicológicos y fue en gran medida incapaz de brindarle el apoyo emocional necesario. Este ambiente familiar disfuncional, combinado con sus propias inclinaciones hacia la ciencia, fue el caldo de cultivo para lo que estaba por venir. Su fascinación por los venenos comenzó a una edad muy temprana. A los 14 años, Graham ya había comenzado a experimentar con diversas sustancias químicas. Su interés no se limitaba a lo académico. Se trataba de una obsesión. Se adentró en el estudio de las toxinas, buscando cómo usarlas para manipular a otros sin que ellos se dieran cuenta. Fue entonces cuando comenzó a experimentar con el talio, un veneno extremadamente tóxico que no tiene sabor ni olor. Decidió poner a prueba su poder en su propio hogar, usando este veneno para contaminar los alimentos y bebidas que su familia consume. El primer indicio de lo que sucedió en la vida de Graham fue la enfermedad de su familia. Su madre y su hermana comenzaron a sufrir extraños síntomas: dolores abdominales, náuseas, vómitos y una creciente debilidad. La situación era lo suficientemente grave como para que su madre tuviera que ser hospitalizada. Los médicos no pudieron dar una respuesta clara, lo que solo sembró más confusión y desconcierto entre los familiares. Sin embargo, la evidencia no era suficiente para que se pudiera realizar una investigación a fondo en ese momento. Lo que más desconcertaba a los que lo rodeaban era la aparente indiferencia de Graham ante el sufrimiento de su madre y su hermana. En lugar de mostrarse preocupado por su salud, como cabría esperar de un niño, él parecía estar más interesado en los efectos de sus experimentos. En su mente, los venenos eran simples herramientas para probar su inteligencia y controlar lo que sucedía a su alrededor. La verdadera magnitud de su capacidad para hacer daño no salió a la luz hasta que Graham, a los 14 años, fue enviado a un internado en 1961, el cual tuvo una repercusión fatal. Durante su tiempo en la escuela, continuó con sus experimentos. Decidió entonces atacar a uno de sus compañeros más cercanos, un niño llamado Michael, a quien envenenó con un brebaje que contenía talio. Este fue el primer paso hacia una serie de intentos de asesinato en su entorno. Mientras sus compañeros caían enfermos, Graham se mantenía impasible. Eventualmente, su obsesión con el veneno y sus métodos crueles comenzaron a ser más evidentes. A los 15 años, su comportamiento fue tan sospechoso que los empleados del internado comenzaron a dudar de su comportamiento. Durante una investigación interna, encontraron rastros de sustancias venenosas en su habitación y, tras más indagaciones, se descubrió que Graham había estado envenenando a sus compañeros durante meses. Este descubrimiento no solo desató una investigación policial, sino que también reveló el nivel de planificación y frialdad con la que Graham había operado. Sin remordimientos, confesó haber envenenado a varias personas a lo largo de un periodo de tiempo. A pesar de su edad, Graham fue arrestado en 1962 y sometido a un juicio. La severidad de los cargos llevó a su condena a prisión. En su tiempo tras las rejas, su comportamiento y su fascinación por las toxinas no disminuyeron. Fue entonces cuando el caso de Graham Young adquirió notoriedad a nivel nacional en el Reino Unido, debido a la naturaleza inusual de sus crímenes y a la fría racionalidad con la que los cometieron.
Graham Young pasaría años en prisión, y su historia se convirtió en un caso de estudio dentro de la criminología. Su caso fue uno de los primeros en ilustrar cómo una fascinación por la ciencia, combinada con un entorno familiar disfuncional y una desconexión emocional, podría llevar a una persona joven a convertirse en un asesino sin remordimientos. Lo que realmente marcó su vida, y que lo llevó a su desenlace, fue la obsesión con la muerte, la experimentación y la manipulación. Sin el apoyo adecuado, y bajo la influencia de sus propias creencias distorsionadas sobre el poder, Graham Young cruzó la línea de lo éticamente aceptable, y nunca volvió atrás. El caso de Graham Young es una advertencia sobre las consecuencias de no abordar los problemas emocionales y psicológicos a tiempo. La historia de su vida es un testimonio inquietante de lo que sucede cuando una mente joven, desconectada y perturbada, se ve consumida por su propio poder sobre los demás. Sin una solución a los problemas que lo afectaban desde niño, sus actos se convirtieron en una cadena de tragedias irreversibles. Después de su arresto y condena, Graham Young fue enviado a la prisión de hombres de Broadmoor, un centro penitenciario de máxima seguridad en el Reino Unido, especializado en el tratamiento de criminales con trastornos mentales. En el interior de la prisión, su comportamiento continuó desconcertando tanto a los oficiales como a los psiquiatras. Aunque había cometido crímenes tan graves a tan temprana edad, su actitud era fría y calculadora. En lugar de mostrar arrepentimiento o remordimiento por sus actos, Graham se dedicó a estudiar aún más la psicología de las personas y a perfeccionar su comprensión de las toxinas. Durante su tiempo en Broadmoor, pasó por varias evaluaciones psicológicas. Los psiquiatras que lo examinaron describieron su personalidad como extremadamente calculadora y manipuladora, pero también profundamente egocéntrica. Tenía una clara desconexión emocional, lo que le impedía comprender completamente las consecuencias de sus actos desde el punto de vista de sus víctimas. Para Graham, las personas no eran más que sujetos de prueba. La idea de que había causado tanto dolor y sufrimiento a otros no parecía perturbarlo en lo más mínimo. En la prisión, Graham mostró también su fascinación por las toxinas, al mantener una conversación fría y detallada sobre su conocimiento de venenos y cómo había logrado utilizarlos de forma tan efectiva. En ocasiones, incluso aconsejaba a los demás internos sobre las mejores formas de matar sin dejar rastro. La frialdad con la que abordaba estos temas continuó sorprendiendo a todos aquellos que tuvieron contacto con él. Sin embargo, su tiempo en Broadmoor no sería eterno. Después de cumplir 9 años de su condena, Graham fue considerado para una posible liberación condicional. Durante su estadía, algunos de los médicos que lo trataron comenzaron a creer que había experimentado una mejoría en su comportamiento, debido a su aparente capacidad para integrarse en las interacciones sociales dentro de la prisión. Por esta razón, en 1971, tras pasar una serie de evaluaciones psiquiátricas, fue transferido a una prisión de seguridad normal, creyendo que ya no representaba un peligro para la sociedad. Lo que ocurrió después de su liberación es lo que hace que su historia sea aún más escalofriante. Una vez fuera de la cárcel, se fundó en una pequeña localidad de la región de Berkshire. Con tan solo 24 años, Graham Young intentó reintegrarse a la sociedad, pero su personalidad y su historia seguían marcándolo. Para él, las relaciones humanas eran una cuestión de poder. A pesar de las advertencias previas, en poco tiempo comenzó a trabajar en una tienda de fotografía, donde se hizo amigo de algunos de sus compañeros, quienes desconocían completamente su pasado criminal. Fue en este periodo cuando volvió a cometer sus crímenes, aunque de forma más soterrada. Graham comenzó a envenenar a sus nuevos compañeros de trabajo, aunque de manera menos obvia que en su juventud. Nuevamente, su veneno elegido era el talio, el mismo veneno que había utilizado años antes. Sin embargo, esta vez sus acciones no fueron tan fáciles de detectar. Los efectos del envenenamiento eran lentos y difíciles de identificar,
lo que hacía que las autoridades tardaran más en darse cuenta. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en el anonimato, las sospechas crecieron cuando una de las víctimas, un compañero de trabajo, sufrió una caída inexplicable de salud. Finalmente, el destino de Graham Young dio un giro cuando fue arrestado de nuevo, en 1972, después de que se descubrió que había envenenado a varias personas más. En esta ocasión, las pruebas eran claras. Las autoridades encontraron rastros de talio en su hogar y en el lugar de trabajo. Este fue el fin de su intento de reintegrarse a la sociedad. Pero lo que realmente cerró el caso fue la denuncia de una víctima sobreviviente que pudo reconocer los síntomas y asociarlos con los actos previos de Graham. En su segundo juicio, Graham Young fue condenado nuevamente por asesinato y envenenamiento, y se le sentenció a pasar el resto de su vida en prisión. A diferencia de su primer encarcelamiento, donde la liberación parecía posible, esta vez las autoridades no consideraron que representara una amenaza menor. A lo largo de los años, Graham pasó sus días en prisión, donde su historia se fue convirtiendo en una de las más tristemente célebres dentro del sistema judicial británico. Se encontraba aislado de los demás prisioneros, ya que se temía por su seguridad. Dado el alto perfil de sus crímenes, en la cárcel, continuó manteniendo su actitud fría y distante, sin mostrar signos de arrepentimiento por los horrores que había causado. Finalmente, Graham Young murió en prisión el 1 de agosto de 1990, a la edad de 42 años. La causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca, aunque algunos especulan que las condiciones de salud relacionadas con sus propios experimentos con venenos durante años pudieron haber jugado un papel en su deterioro físico. La historia de Graham Young quedó grabada en la memoria de los británicos como un recordatorio de lo que puede suceder cuando una mente joven y trastornada no es detenida a tiempo.